Pensar la lectura y la escritura en el aula virtual. Un encuentro organizado por la Unidad de Formación y Capacitación Docente y el ciclo introductorio del Departamento de Ciencias Sociales. Buenas tardes. Mi nombre es Analía Reale. Soy coordinadora de una de las 3 materias que integran el ciclo introductorio del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes, la lectura y escritura académica. Y en primer lugar, quiero saludarlos y agradecer a la Unidad de Formación y Capacitación Docente por darnos este espacio para pensar nuestras prácticas en un momento tan complejo como este que nos toca atravesar. Y para quienes no forman parte de la universidad o del departamento, les cuento brevemente que mis compañeras y yo dictamos 2 materias: lectura y escritura académica y comprensión y producción de textos, dedicadas justamente a las prácticas discursivas, a las prácticas comunicativas. Así que desde esa posición se nos plantearon una serie de interrogantes a partir de esta virtualización de nuestra práctica, y eso es lo que venimos a compartir con ustedes. Así que quiero aclarar que no estamos pensando este espacio como un lugar a donde vamos a venir a discutir teoría porque no somos especialistas en educación virtual, ni mucho menos. Ni tampoco vamos a dar sugerencias o consejos acerca de cómo trabajar en el aula virtual, sino simplemente reflexionar en conjunto acerca de este escenario tan complejo que nos toca vivir. Primero los hechos, digamos, antes de entrar en los problemas que vamos a ir trabajando cada una. Estamos en un escenario de virtualización forzosa para el que no estábamos preparados, el que no imaginamos que íbamos a tener que atravesar. Y en ese contexto, nos vemos haciendo distintos tipos de malabares, echando mano de estrategias que conocemos, que nos prestan, que inventamos para llevar adelante la enseñanza. Y nos encontramos con una serie de dificultades y también con una serie de desafíos que me parece que es muy interesante abordar. Decía que nos encontramos en un escenario de virtualización, porque no somos docentes de educación virtual. Cuando asumimos nuestro compromiso con los cursos que tomamos, no pensábamos que los íbamos a tener que desarrollar en plataformas virtuales. Nuestros estudiantes tampoco imaginaban este tipo de cursada. Además, como muchos de ustedes seguramente saben, los estudiantes que cursan el ciclo introductorio acaban de entrar a la universidad. Este es el primer contacto que tienen con sus estudios universitarios, y tampoco imaginaban que iba a ser de este modo. No es nada novedoso lo que estoy diciendo, es lo que está pasando en todos los niveles de la educación, pero me parece importante que lo tengamos como punto, o tomarlo como punto de partida para plantear los problemas que abordamos todos los días en estas aulas, por llamarlas de algún modo, que no lo son. En este contexto, una de las grandes preocupaciones que tenemos es cómo pensar el contrato pedagógico con nuestros estudiantes. Estamos acostumbrados al contacto directo, a la comunicación oral, al aula con pizarrón, a la gestualidad, a un montón de señales que en un medio
como con esta plataforma virtual, desaparecen. Y es en este espacio en el que la escritura cobra un protagonismo que no suele tener, sobre todo para el docente. El docente está más acostumbrado a pensar la escritura de los y las estudiantes que a pensar en su propia escritura, en sus propias prácticas de escritura, en la forma en la que comunica por escrito. Y ahora nos vemos en la necesidad de recurrir a la escritura permanentemente para entablar ese vínculo con el otro, con los estudiantes y las estudiantes que imaginamos del otro lado, que no conocemos en muchos casos, porque hay quienes han tenido contacto a través de Zoom o de otros dispositivos tecnológicos, pero muchos no hemos hecho ese tipo no hemos tenido ese tipo de comunicación, y lo único que tenemos en principio, más allá de todos los dispositivos y los recursos y herramientas que nos ofrecen los campus virtuales, no tenemos más que la palabra escrita para entablar y afianzar ese vínculo con los estudiantes. Y es allí donde se nos plantean una serie de inquietudes a propósito de cómo usar la palabra, cómo interpelar a quien está del otro lado. Y, y pensando en la naturaleza de la escritura y la naturaleza de la comunicación escrita, hay una serie de cuestiones que me parece que podemos pensar en conjunto. En principio, en el aula virtual todo es artificial, pero no solamente las herramientas o los recursos de los que disponemos. La escritura también es un artificio, es una tecnología, y como tal no podemos naturalizarla. Ya no podemos hacer lo que hacemos en el aula presencial a través de la palabra oral. Eh, Tenemos que reflexionar, nos vemos obligados a reflexionar sobre nuestro propio discurso de una manera diferente en la que lo hacemos cuando nos comunicamos oralmente. Y en ese sentido, una de nuestras grandes preocupaciones es cómo entablar el diálogo y cómo garantizar que ese diálogo se sostenga y perdure en el aula virtual. En este sentido, hay una serie de cuestiones, de estrategias que podemos pensar que establecen distancia con el otro o reducen esa distancia con el otro. Algunas de ellas, en cuanto por ejemplo, mantener al otro a la distancia, tienen que ver con, me parece, a partir de lo que hemos visto, un uso que yo podría llamar epistolar de la palabra escrita, eh, cuando interpelamos a los estudiantes y a las estudiantes con estimados estudiantes, o con todo ese tipo de fórmulas que identificamos con la lengua escrita, pero con la lengua escrita en el marco de otro género, no en el marco de algo que se parezca a un diálogo, que es lo que queremos entablar. En otro sentido también, otra de las modalidades que amplían la distancia con el otro, me parece, es la parquedad. Y me refiero por esto al recurso al lenguaje meramente instruccional, al hágalo usted mismo, ¿eh? A esas aulas en las que nos dejamos llevar por la multiplicidad de recursos tecnológicos, de dispositivos, de herramientas, y le cedemos el protagonismo y reducimos la palabra solamente a la instrucción. Vean este video, participen en esta actividad, y olvidamos eso que es tan importante en el aula presencial, que es el diálogo, la comunicación interpersonal. Por supuesto,
en el aula virtual no podemos reproducir ese diálogo, pero tenemos que intentar acercarnos lo más posible a esa forma de vinculación, recurriendo a algunas estrategias que me parece que pueden llegar a funcionar. Eh, Todas las formas que en la escritura tienden a acercarnos a lo conversacional, no a lo coloquial, no al registro meramente informal, sino a eh, esas formas que reproducen lo dialógico en la palabra escrita. Las preguntas retóricas, por ejemplo, o las preguntas para abrir el juego, para que haya del otro lado una retroalimentación, siempre tratando de conservar la especificidad de la escritura, no reproduciendo la mera imagen de la oralidad, porque la escritura no es imagen de la oralidad, sino que tiene una especificidad propia, particular. Otras cuestiones que contribuyen, me parece, a afianzar ese vínculo con quienes nos leen del otro lado, es la función física. Tratar de tener siempre presente que del otro lado hay alguien que está siendo interpelado por él o por la docente. Del mismo modo, en ausencia de la gestualidad y de los pizarrones, aunque tengamos sucedáneos de pizarrones o dispositivos que puedan reemplazarlo, o videos, etcétera. Una de los aspectos que yo por lo pronto en mi práctica me he encontrado haciendo, es la necesidad de mostrar la palabra a medida que voy usándola, porque como vamos a conversar más adelante, nuestra palabra es también no solamente un vehículo, es también un modelo en el aula. Lo es en el aula presencial y debe serlo también, me parece, en el aula virtual. En ese sentido, muchas veces me he encontrado escribiendo, glosando mi propio discurso, y lo cuento así en primera persona porque justamente es una experiencia personal y de eso se trata esto, y no de un manual de instrucciones para el aula virtual, porque justamente enseñamos no solamente a través de la palabra, sino la palabra en el aula. Curiosamente, una de los datos que vamos recabando en las aulas es ya no tanto la dificultad que esperábamos que encontraran los estudiantes con el uso de la palabra, sino el progresivo avance en el uso de la escritura, ¿no? Dado que es el medio privilegiado a través del cual nos comunicamos, no queda otra que recurrir a él. Y eso es algo de lo que eh, es una de las oportunidades que nos ofrece esta virtualización. En síntesis, me parece que, eh, como decía recién, esta situación nos enfrenta con una serie de dificultades, nos obliga a repensar el vínculo con el otro, a repensar el contrato pedagógico, pero también
nos ofrece la enorme oportunidad de reflexionar sobre nuestras prácticas como escritores y sobre nuestras disposiciones para invitar a la escritura. Eh, bueno, le cedo la palabra a mi compañera Mónica Svarinsky, eh, que va a seguir con estos temas. Gracias.